La primera palabra de Jesús en la cruz fue la palabra de perdón e intercesión. Dice en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En la Biblia muchas veces escuchamos al pueblo de Dios, que era Israel, pidiendo venganza contra sus enemigos. Y eso, si leen Salmo 35 y 59, pueden darse cuenta que eso era lo que querían. Los israelitas pensaban que Dios manifestaba su justicia destruyendo a los enemigos de su pueblo. ¿Ven? Jesús nos enseña otro camino. Jesús nos enseña que la justicia de Dios se manifiesta en su misericordia. Si buscamos misericordia, dice la disposición de Dios para beneficiar al pecador. Es una cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de los fieles. También nos enseña que la salvación se ofrece a través del perdón. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Jesús perdona al pecador. Eso lo podemos ver, un ejemplo puede ser el de la mujer adúltera. Todo el mundo la acusaba porque ella había pecado. Y Jesús la perdonó. Vete y no peques más. Jesús perdona al explotador. Ejemplo de ello, Zaqueo. Recaudador de impuestos y explotaba a la gente porque los impuestos que le imponían eran bien altos. Sin embargo, Jesús lo perdonó. Jesús perdona al enemigo. Si vamos a Mateo 5:44, no lo busquen, yo le leo. Nos dice Jesús: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No es tan solo amarlos, no es tan solo perdonarlos, no es tan solo, es también interceder por ellos. Amén. No importa el daño que nos hayan hecho, tenemos que interceder por ellos. En la cruz, bajo ese gran sufrimiento y humillación de una muerte injusta, intercede ante Dios por sus verdugos. No importa lo que él estaba pasando, él supo interceder a su Padre por sus enemigos. Realiza en su muerte lo que enseñó en su vida. Él estuvo toda su vida predicando sobre el perdón. Una de las cosas que él predicó y enseñó fue a perdonar a nuestros enemigos, amarlos, como dice ese versículo bíblico. Y a la hora de su muerte, él lo puso en práctica. Él enseñó lo que él tanto predicó y enseñó en su vida, a perdonar. Su muerte en la cruz simboliza el perdón divino. Cuando él exclama, cuando él dice: Padre, perdónalos, Jesús está verbalizando el sentido de su venida a este mundo, porque a eso él vino. Él vino a ponerse en sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados y nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. De hecho, Jesús significa el Salvador. Amén. Estando en esa cruz, Jesús recibió insultos, burlas y hasta blasfemia. Pudieron escuchar que en Silén dicen: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En ese momento Jesús pudo haber hecho como hizo la rebelión de Coré. Él pudo haber abierto la tierra y hacer que la tierra se tragara a todos esos enemigos, a todos esos verdugos que se fueran derecho al infierno. Él lo pudo haber hecho. Sin embargo, fue en ese momento de angustia que Jesús decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y fíjese que dice: Jesús decía. No dice Jesús dijo en pasado, de que lo dijo y ya, sino que decía, o sea que lo repetía, lo seguía diciendo, porque Jesucristo reconoce que ellos eran culpables. Si no lo hubiera reconocido así, lo hubiera pedido por ellos, el perdón para ellos. En ese tiempo, el mundo no conocía lo que era el perdón. El pedir perdón para ellos era una cobardía, un acto de cobardía. Lo que se practicaba en ese tiempo era la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, el perdón es una gran expresión de amor. Es fácil amar, pero es heroico perdonar. Es de valiente saber perdonar, porque es difícil perdonar. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo entregaron a su muerte. Judas, que lo vendió,
Pedro, que lo negó, los que se burlaban de él, los líderes religiosos que lo enviaron a la muerte. Pero lo más sorprendente es cuando él dice, porque no saben lo que hacen. Y si nosotros debemos creer lo que nos dice la palabra, no tenemos duda de lo que dice Dios. Pero, ¿en verdad creen ustedes que no sabían lo que hacían? Jesús le dijo a sus discípulos la noche antes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, todos los que estaban allí vieron cómo apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y el pueblo oyó a su padre decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron calmar tempestades, multiplicar unos pocos panes y peces para alimentar a 5,000, sin incluir mujeres y niños, devolver la vista a ciegos, oído a los sordos, paralíticos pudieron volver a caminar, sanar leprosos y hasta resucitar a los muertos. Ejemplo de eso, Lázaro. Le dijo una noche antes al príncipe de los sacerdotes que él era el Hijo de Dios, pero ya lo había demostrado plenamente con todos los hechos que él había hecho, todas las cosas que él había hecho. Pero sí tenía razón, ellos no sabían lo que hacían, porque no es lo mismo si ellos estaban mandando a matar a una persona, pero tal vez ellos no sabían cuán grave era su error, o tal vez no conocían con exactitud quién era Jesús, sí habían escuchado, pero hasta el mismo Judas, tal vez la impresión o lo que él esperaba que Jesús fuera como Salvador, a lo mejor fue un general que viniera a rescatar a su pueblo tal vez con batalla. Sin embargo, al ver que eso no era lo que él esperaba, a lo mejor se confundió y por eso fue que no creyó plenamente quién era él. Por eso cuando dice que no sabían lo que hacían, tal vez no sabían, o sí sabían en parte, pero no plenamente, no sabían la gravedad de su error. Nosotros tampoco sabemos lo que hacemos. Amén. Jesús levantó su mirada al cielo y pidió perdón, no solo por aquellos escribas y fariseos, sino también por cada uno de nosotros. Él pensó en mí y Él pensó en ti, cada vez que Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en realidad no sabemos lo que hacemos. Si nos fijamos, cuando yo decido, cuando usted decide pecar aún sabiendo que puede perder la gracia de Dios, esa gracia que es el precio de tu entrada en el cielo, cuando tú entregas ese tesoro por un momento de placer, tú no sabes lo que haces. Lo estás haciendo, pero no sabes la gravedad de tu error. Amén. Cuando estás de fiesta en fiesta, cuando están tomando, usando drogas, adulterando, fornicando, sin número de pecados que podemos mencionar, cuando pecamos nos apartamos de la ley de Dios y de su presencia. Pues Jesús tenía razón en decir que no sabemos lo que hacemos. Amén. Jesús no tan solo perdona, no tan solo olvida, sino que tiene también a buscar una excusa. Es como si Él quisiera, busca por todos lados ver cómo nos puede eximir de esa culpa, que era lo que estaba tratando tal vez haciendo con ellos. Pero como no encontró nada para eximirlos de la culpa, porque la ignorancia no deja de ser, no te exime, les reconoció culpables y pide perdón por ellos, diciéndole a su padre que no saben lo que hacen. Usó eso para que su padre tuviera misericordia de ellos y los perdonara. La gran lección dada por Jesús en la cruz, el perdón. Una lección muy dura, porque qué duro nos resulta perdonar. Especialmente cuando se ha creado una raíz de amargura y se ha metido un espíritu de venganza. Amén. Cuando hay tanto odio y rencor en el alma, ¿cuántas familias no se separan? Tal vez por una herencia que no se la van a llevar cuando mueran. Amén. Por eso Jesús nos recordó en la cruz. Hay que perdonar. Que es duro, pero fíjate en esto. ¿Tú que sientes odio o te niegas a perdonar? Si esa persona que te ofendió injustamente, vamos a poner que te ofendió injustamente, se arrepiente y le pide perdón a Dios por lo que hizo, esa persona se va a salvar aunque tú no quieras perdonarlo.
Amén. En cambio, tú que no le quieres perdonar, te vas a perder. O sea, estás siendo tu propio verdugo. Si Dios viene en ese momento y tú estás con ese rencor, te vas a perder. Cristo dijo, con la misma medida con que midieres a los demás, seréis medidos vosotros. Aunque tú creas que no se lo merece esa persona, pero Cristo se lo merece. Y tú también te lo mereces porque es de nuevo tu salvación. Amén. ¿Que es demasiado lo que te han ofendido? ¿Acaso han llegado a clavarte en una cruz? ¿Están derramando sangre por tus manos y tus pies? Tenemos que hacernos esa pregunta. Si perdonarse te hace difícil, recuerda que cuando estaba clavado en la cruz, cuando sangraba por sus manos y sus pies, en medio de burlas y blasfemias, precisamente en ese momento es cuando Jesús decía con tanto amor y dulzura, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amén. Por eso aprovechemos este ejemplo que Él nos da, esta gran lección. Y si ustedes tienen que perdonar a algún hermano, aunque sean ustedes los que vayan donde ese hermano, mira, sentí esto, pero te perdono, por tu bien. No tanto por el hermano, porque sí, también por él, pero por tu salvación. Debemos imitar y seguir esa gran lección que Él nos dejó en ese momento. Tenemos que aprender a perdonar. Amén. Amén. Aquí mi parte.